La noche de los cristales rotos. Berlín, noviembre de 1938. Clara. La ruta del Holocausto. El 11 de marzo de 1938, el ejército alemán invadió Austria. La operación se llamó Anschluss, que significa anexión. Por parte de Austria no hubo resistencia y 2 días después ya eran parte del Tercer Reich. Como nueva provincia de Alemania, Austria tomó el nombre de Ostmark. En este nuevo territorio también entraron en vigor las leyes de Nuremberg, las cuales se proclamaron en la Alemania nazi el 15 de septiembre de 1935. Con estas normas, antisemitas y racistas, se prohibieron los matrimonios mixtos. Se segregó y persiguió a judíos, negros, gitanos y comunistas. Papá fue quien trajo el miedo a casa. Estaba sordo. Cuando yo nací, pudo escuchar mis primeros llantos y luego mis primeras palabras. Yo no lo recuerdo. Era muy pequeña. Mamá me ha dicho que papá dejó de escuchar cuando yo tenía 6 años. En casa usaba un aparato del tamaño de un radio, que ponía sobre la mesa y se lo conectaba al oído. Así podía escuchar todo lo que mamá y yo hablábamos. Podía escucharla a ella tocar el piano. Papá no podía o no debía andar solo en la calle porque no escuchaba nada. No es que le tuviera miedo a los autos o al tranvía, era muy precavido al cruzar por las esquinas. Casi siempre lo acompañaba a comprar leche y pan, el periódico o el té. Al templo iba con sus primos. Papá y yo caminábamos agarrados de la mano y podía sentir su miedo cuando veíamos a lo lejos a un policía o a un oficial de la SS. No debían descubrir que mi papá era sordo o se lo llevarían preso. Sus nuevas leyes perseguían a quienes resultaran una carga extra para el Estado, sin importar que papá hubiera perdido el oído por su culpa. Fue en la Gran Guerra cuando papá lo perdió. En 1916 se enlistó como voluntario en el ejército. Él nunca me ha hablado de ese tiempo, de todo el horror que vivió en ese año. Sé, por mi mamá, que estuvo en un batallón de infantería, que llegó a tener el grado de sargento. Ella aún conserva algunas de sus insignias y su gorra, y le da gracias a Dios de que papá solo esté sordo. Si no, está segura de que hubiera muerto en esa guerra. Todos sus amigos murieron. Papá se salvó por el estallido de una bomba cerca de su trinchera. Mamá dice que lo dieron por muerto. Cuando despertó y salió de aquel hoyo, estaba tan lleno de tierra que solo le brillaban los ojos y escuchaba un zumbido, pero no el del viento, sino el de un silbato que parecía traer dentro de su cabeza. A su alrededor todo era humo entre los cuerpos del batallón, 1000 hombres muertos en el fango. Papá era contador y trabajaba en una imprenta. Muchas veces se llevaba los libros a casa y trabajaba en el despacho de mi abuelo, en el escritorio de cortina que tenía múltiples cajoncitos. Desde pequeña, y sin permiso de papá, me sentaba en el escritorio y los abría. Siempre había algo para mí: lápices, borradores, hojas de distintos tamaños, sobres, tipos de móviles. Había un cajón repleto con tipos de imprenta. Yo formaba palabras con esos cubitos de metal. Eran como piezas de un rompecabezas. También había tinta para las plumas. Papá tenía por lo menos una docena de plumas. Cada día usaba una distinta en el bolsillo interior de su saco. Sobre ese escritorio lo vi pasarse horas y horas. Hacía cuentas y revisaba papeles. Mamá decía que era el trabajo ideal para él, porque no tenía que hablar con nadie. Papá era un gran contador, pero no solo de números, también de historias. Aunque de la guerra nunca me contó nada. De eso no se hablaba en casa. Quizá hubiera sido bueno saber por lo que papá había pasado en la Gran Guerra para prevenir lo que nos esperaba. Todo cambió la tarde del 9 de noviembre. Mamá, mis abuelas y yo estábamos en casa cuando comenzamos a escuchar gritos en la calle.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.